Señor les bendiga, hermanos, pueden sentarse los que están de pie. Qué bueno verles y que estemos reunidos en esta mañana con la intención de aprender de la palabra del Señor. Nos alegra verle por acá. Como hemos mencionado los domingos anteriores, hemos iniciado una serie y es una serie que nos está bendiciendo a todos porque estamos conociendo más a Dios. La serie se titula El Dios Desconocido y hemos mencionado varios temas importantes respecto a conocer más a Dios, y hoy corresponde el tema titulado Los nombres de Dios. Hoy vamos a conocer los nombres que la Biblia le da a Dios. Así que para entrar en detalle queremos iniciar leyendo la Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Usted puede buscar en su Biblia Éxodo capítulo 3, versículo 14. Cuando usted lo tenga, si se puede poner en pie lo hace, y si no, permanece ahí sentado para que podamos leer la palabra del Señor. Éxodo 3, versículo 14. La palabra del Señor dice de esta manera: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Oramos. Señor, te damos gracias en esta preciosa hora por darnos la oportunidad de reunirnos en este momento, Señor, para bendecir tu nombre, para aprender de tu palabra. Pedimos, Señor, que todos nuestros hermanos que están presentes en esta hora puedan ser ministrados, puedan ser bendecidos mediante la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si le puede dar un aplauso al Señor en esta hora, déselo al Señor fuerte. Gloria al Señor. Puede sentarse. Dios bendiga también a nuestros hermanos que nos están viendo en Facebook. Estamos transmitiendo el culto en vivo, como lo hemos estado haciendo desde ya meses. Así que los que nos están viendo, Dios les bendiga. Pueden compartir también la transmisión para alcanzar a más personas. Bien, hermanos, el tema de esta mañana, decía anteriormente, son los nombres de Dios. Hoy vamos a aprender los nombres de Dios. No vamos a aprender en su totalidad todos los nombres, porque pasaríamos todo el día. Son muchos nombres de Dios, así que vamos a conocer los principales, por lo menos aquellos que usted ha escuchado más. Vamos a ver su significado y vamos a ver los que son un poco más principales, por decirlo de esa manera. El versículo de Éxodo capítulo 3, versículo 14, ese versículo habla acerca de el nombre o cómo se presentó Dios ante Moisés. Lo primero que nosotros tenemos que entender esta mañana es que Dios se reveló a Moisés con el nombre de 4 letras, 4 consonantes. Esas 4 consonantes originalmente son Y, H, W y H. Les vuelvo a repetir. Dios se reveló a Moisés con 4 letras. Ese era el nombre al cual Moisés se le dio a conocer, el nombre de Dios. Ese nombre era Y, H, W, H. Ahora, la combinación de estas 4 letras, en griego los judíos le llamaban tetragramatón. En español es tetragrama. Eso es lo que conocemos como tetragrama. Cuando usted escuche hablar a alguien de tetragrama o tetragramatón, está hablando prácticamente de 4 consonantes que se refieren al nombre de Dios. Otra de las cosas importantes en esta mañana es que debemos tener presente que no existe
no hay algo tan exacto para decir que el nombre de Dios tenía una pronunciación como la conocemos hoy. En otras palabras, nosotros pronunciamos el nombre de Dios, pero no significa que originalmente se pronunció así. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, tenemos que el nombre de Dios originalmente es 4 consonantes, no tienen vocales. Es una Y, una H, una W y una H. ¿Cómo yo puedo pronunciar eso? No tienen vocales. La manera más fácil de pronunciarlo es usando vocales. Entonces, por dos razones los judíos no podían pronunciar el nombre de Dios, desconocían la pronunciación exacta. Primero, porque no tenían las vocales. Segundo, los judíos creían que el nombre de Dios era demasiado grande y santo, sublime, que para ellos era prohibido pronunciar el nombre de Dios, refiriéndome al nombre propio de Dios. Entonces los judíos entendían que el nombre de Dios era demasiado sagrado, que cuando alguien trataba de pronunciar el nombre de Dios, lo tomaban como blasfemia. No podían hacerlo. Ahora bien, esas son las dos razones por las cuales se desconoce un poco lo que es la pronunciación. En el siglo VI, entre el siglo VI y el siglo X, existieron un grupo llamado masoretas. Los masoretas eran rabinos, eran escribas, que lo que ellos hacían era sacar copia de los escritos originales para que se siguieran expandiendo, por decirlo así de alguna manera, los escritos de la Biblia. Eran como los que transcribían de los manuscritos originales copias para que eso no se perdiera. Hasta el día de hoy se conservan muchas obras de los masoretas que son traducciones escritas o copias desde los originales. Ellos, entre el siglo V y entre el siglo VI y el siglo X, ellos introdujeron las vocales a las escrituras hebreas. Quienes introducen las vocales a las escrituras hebreas son los masoretas. Entonces comienzan a agregar vocales a estas 4 consonantes. Las consonantes eran, repito, Y, H, W, H. Entonces ellos comienzan a agregar vocales a tal punto que comienzan a pronunciar el nombre como Yahweh, y era el nombre un poquito más conocido, pero las investigaciones más recientes, los expertos que han estado investigando este asunto, han concluido recientemente que el nombre probablemente, la pronunciación del nombre de Dios originalmente es Yahvé. Repito, probablemente. No quiere decir que este nombre es literal así como se pronunciaba originalmente. Desconocemos cómo se pronunciaba este nombre originalmente, pero por todos los estudios que se han dado, se cree que el nombre es Yahvé, la pronunciación más correcta. Ahora, en la Reina Valera 1960 aparece el nombre Jehová. Si usted ve toda la traducción de la Reina Valera de 1960, no aparece el nombre Yahvé, sino que el nombre Jehová. ¿Qué es lo que hicieron los traductores? Lo que hicieron fue traducir este tetragramatón o tetragrama, lo tradujeron al castellón, equivale al nombre de Jehová. Las 4 consonantes, ya incluyéndole vocales, para referirse al nombre de Dios, en el castellano es el nombre Jehová, que es el cual nosotros conocemos. Repito, no tenemos exactamente una pronunciación del nombre propio de Dios, porque desconocemos y no podemos pronunciarlo exactamente, pero por los momentos la mayoría nos hemos puesto de acuerdo y creemos que el nombre más acertado es Yahvé o Jehová, como se pronuncia actualmente. Al final, en esta mañana, yo voy a enseñar de nombres que se le dan a Dios. Este nombre es el nombre propio de Dios. Hay una enseñanza específicamente
que se titula ¿Cuál es el nombre de Dios? Cuando enseñemos esa enseñanza vamos a detallar un poco más por qué se le llama Jehová al Señor, o por qué se le dice Yahvé al Señor, o otros le dicen Yahweh o Yahweh. La verdad de las cosas que sería apartar un tiempo para enseñar meramente de ese tema. Hoy no voy a enseñar meramente del nombre propio de Dios. Voy a enseñar de nombres que la Biblia le da a Dios. Nombres que surgen a través de un milagro, surgen a través de una manifestación de Dios. Entonces los antiguos, los seguidores de Dios, comenzaron a darle ciertos nombres que los vamos a ir conociendo en esta preciosa mañana. ¿Estamos acá, hermanos? El primer nombre que quiero enseñarles acá, tengo muchos nombres, voy a ver hasta dónde llego, voy a tratar de correr. Si tiene pregunta al final usted puede hacerlas. El primer nombre es Abba. Ese nombre Abba lo que significa es papá. Se encuentra en Marcos 14:36, Romanos 8:15, Gálatas 4:6. Este nombre primeramente fue dicho por Jesús allá cuando estaba en el Getsemaní, la noche antes de la crucifixión. Allí es cuando Dios menciona, Jesús menciona por primera vez el nombre Abba. Lo que significa Abba, en otras palabras, literalmente significa papá, pero se refiere a la intimidad con Dios como la intimidad que tiene un niño con su padre. O sea, es básicamente la intimidad que una persona tiene con su padre. Es comparable o se compara la intimidad que tenemos con Dios, esa comunicación de entre padre e hijos. Entonces lo que significa Abba es papá. El segundo nombre que tenemos, que la Biblia le da también, es Adonai. Es interesante mencionar esto porque el nombre Adonai surge porque no se puede pronunciar el nombre propio de Dios. Entonces, como los primeros creyentes en Dios no podían pronunciar el nombre de Dios, entonces sustituyeron las 4 consonantes Y, H, W, H por el nombre de Adonai. Entonces nadie iba a pronunciar el nombre literal de Dios, sino que los judíos le dieron el nombre de Adonai, que lo que significa es Señor. En Génesis 1, 5 y 2, Jueces 6, 15, este nombre se utiliza para referirse a Dios como Señor. Lo que significa Adonai viene de la raíz hebrea y que lo que significa literalmente es gobernar. Hace referencia al gobierno soberano de nuestro Dios. Entonces el nombre Adonai significa Señor. Otro nombre que tenemos en las Escrituras es el Shaddai. El nombre El Shaddai significa el Todopoderoso. Eso está en Génesis 49, versículo 24, en Salmos capítulo 132, versículo 2 al 5, y se refiere al poder máximo y soberano de Dios sobre todo. Lo que muestra allí es el poderío de Dios. Entonces, el nombre Shaddai lo que significa es el Todopoderoso. Otro nombre que la Biblia le da a Dios es Anciano de Días. Anciano de Días. Eso está en Daniel capítulo 7, versículo 9, en el versículo 13 y en el versículo 22. Aquí se encuentran 3 versículos y son los únicos 3 versículos en toda la Biblia que le da este nombre a Dios como Anciano de Días. ¿Qué es lo que significa o qué es lo que hace referencia? Que Dios no tiene principio ni fin, sino que Dios es eterno. Y este nombre por primera vez lo vemos en el libro de Daniel, refiriéndose a Dios, el nombre Anciano de Días. Otro nombre, el número 5, se le llama Libertador. Eso está en 2 de Samuel capítulo 22 versículo 2, Salmo 18 versículo 2, Salmo 40 versículo 17, Salmo 70 versículo 5. Este nombre está directamente usado para alabar al Señor por las grandes proezas que Dios hizo, y en este caso, en este sentido, quien dio este nombre específicamente fue David. Y David lo hace en agradecimiento por todas las guerras que había ganado, por todas las cosas que Dios lo había liberado.
o lo había librado del mal. Entonces ese nombre se le da en la Biblia a Dios como el libertador. Otro nombre que yo sé que usted lo ha escuchado, el número 6, es Elohim. Este nombre se traduce como el Dios creador. Por primera vez vemos este nombre utilizado o lo vemos literalmente en Génesis 1, versículo 1. Este nombre de Elohim aparece en las Escrituras más de 2.500 veces. Más de 2.500 veces aparece en las Escrituras y por primera vez aparece en Génesis capítulo 1, versículo 1. Significa Dios creador. Otro nombre que la Biblia le da a Dios es El Roi, así como suena, El Roi, que significa Dios que ve. Génesis capítulo 16, en el versículo 13. El Roi no es un Dios que está lejano, sino un Dios que está cerca. Ese nombre fue usado para reconocer la omnipresencia de Dios. Dios está cerca, Dios no está lejano. Y ese nombre lo usaron los antiguos para referirse a Dios. Otro nombre es el Olán, con M al final, el Olán. Lo que significa es el Dios eterno. Eso está en Génesis capítulo 21, versículo 33. En Salmo capítulo 90, versículo 1 y 3. Lo que significa es que Dios es eterno, no tiene un principio ni tiene un fin, así como lo decía el otro nombre. El nombre Olán lo que habla es de la eternidad de Dios. Entonces los judíos también utilizaban este nombre para referirse a Dios. Otro nombre es el Santo. Eso está en Isaías 43, versículo 1 y versículo 5. También se le conoce como el Santo de Israel en Isaías 1, versículo 4. En Isaías 12, versículo 6. En Isaías 60, versículo 9. En Isaías 29, 23 se le conoce como el Santo de Jacob. En ese versículo hace referencia a la santidad de Dios. ¿Qué es lo que refiere el nombre? Lo que está refiriéndose o cuando lo pronunciaban es a la santidad de Dios, a la perfección de Dios. La vez pasada hablamos que una de las cosas por las cuales Dios se manifestaba es a través de su santidad. La santidad demuestra perfección. Cuando nosotros hablamos de un Dios santo, hablamos de un Dios perfecto. Estamos acá. Otro nombre que ya lo leímos en el versículo es el yo soy, así literalmente, yo soy. Este es el nombre con el cual Dios se presenta a Moisés y le dice, cuando te pregunten quién te envía, le vas a decir, yo soy, me ha enviado. ¿Qué es lo que significa este nombre? Este nombre significa que Él es desde la eternidad, Él es autosuficiente, Él no depende de nadie. Entonces, el nombre yo soy quiere decir el autosuficiente. ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Y quién será? Entonces, ahora vamos a algo muy importante, porque entonces entramos al nombre que en la Biblia está, que es el nombre Jehová, o las 4 consonantes, o como otros lo pronuncian como Yahweh, que significa, Jehová significa Señor, Yahweh es lo mismo Señor. Las consonantes que estamos hablando de YHWH significan Señor. Eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Daniel capítulo 9, versículo 4. Y lo que hace el nombre Jehová es derivarse de la palabra o de las consonantes, de lo que conocemos como tetragramatón. Repito, este es el nombre original de Dios, pero no hay una pronunciación exacta, o por lo menos no la conocemos hasta hoy, cómo se pronunciaba exactamente el nombre de Dios. Lo que hay es una pronunciación que es creíble, es aceptable, pero nadie dice que es 100% segura. Por eso, gracias a Dios por lo que tenemos y por el Dios que hemos creído, pero realmente no sabemos con exactitud cómo pronunciar
el nombre de Dios. Entonces, cuando hablamos de Jehová, hablamos ahí una composición de los primeros creyentes o los judíos. Lo que hacían era pronunciar el nombre de Jehová, pero agregaban algo más. Entonces hacían una composición de dos nombres, y es lo que vamos a ver. Por ejemplo, en Génesis 22, versículo 14 dice, o es un nombre que se le da a Dios como Jehová Jireh. El nombre Jehová Jireh, lo que significa es el Señor proveerá. Repito, cuando estos nombres se le atribuyen a Dios, siempre vienen por un milagro o por algo que Dios hizo. Los judíos, cuando miraban una manifestación de Dios, un milagro, algo sobrenatural, entonces comenzaban a darle nombres a Dios basado a lo que había pasado. En este caso tenemos el nombre Jehová Jireh, que lo que significa es el Señor proveerá. Ese nombre es tan poderoso porque lo que significa es tan literal y es tan vivo como se pronunció hace miles de años. Pronunciarlo hoy es lo que sigue haciendo nuestro Dios. Amén. Porque Dios sigue proveyendo nuestras necesidades. Por eso ese nombre es uno de los nombres más pronunciados para nosotros, o podríamos hacerlo un hábito en nuestras vidas. Cuando no tenemos algo que necesitamos, cuando tenemos algunas limitaciones, o cuando no tenemos lo necesario para ese día o lo que necesitamos para ese día, deberíamos recordar este nombre. Uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, que lo que significa es que Él va a proveer. No importa el diagnóstico, no importa cualquier circunstancia, no importa el desempleo, no importa la crisis, no importa la pandemia, no importa la enfermedad. Nosotros los creyentes cristianos afirmamos que tenemos a un Jehová Jireh que siempre está proveyendo. Amén. Y siempre proveerá. Otro nombre que la Biblia le da a Dios es Jehová Rafa. Lo que significa es el Señor que sana. Eso está en Éxodo 15, versículo 26. Todavía creemos en milagros. Afirmamos que Dios sigue sanando. No somos cesacionistas. Los cesacionistas, que es una rama dentro del gremio protestantes, ellos dicen que ya los milagros ya no existen, ya los milagros cesaron. Entonces ellos no creen realmente en milagros. Nosotros creemos en Jehová Rafa y creemos que Dios sigue sanando, porque para Él no hay nada imposible. Amén, hermanos. Dios sigue sanando. Ahora, otro nombre que tenemos es Jehová Nisi. Lo que significa Jehová Nisi, el Señor nuestro estandarte. Eso está en Éxodo capítulo 17, versículo 15. Este nombre lo dio Moisés cuando construyó aquel altar, y usted lo puede ver en Éxodo capítulo 17. Lo que simbolizaba este altar era en agradecimiento y afirmando que el Señor era el Jehová Nisi, era su bandera, era quien lo defendía, era quien lo sostenía, era quien le daba la batalla. Hoy lo pronunciamos nosotros también. Solo en Él tenemos la victoria. La buena batalla de la fe se gana por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios sigue siendo nuestro estandarte, nuestra bandera, quien nos sostiene y nos mantiene firme. ¿Cuántos dicen amén? Otro nombre que la Biblia se le da, o la Biblia le da a Dios, es Jehová Ra, que lo que significa es Jehová es mi pastor. Uno de los salmos más conocidos es Salmo capítulo 23, porque ese Salmo capítulo 23 habla de que nuestro Dios es nuestro pastor. Amén, hermanos. La Biblia dice que el príncipe de los pastores es nuestro Dios, y Él es quien pastorea a su pueblo. A ese nombre se le conoce como Jehová Ra. Otro nombre que le da la Biblia es Jehová Kadés, que lo que significa Jehová Kadés es el Señor que santifica.
Eso está en Levítico 20, versículo 8, Ezequiel 37, versículo 28. El número 17, Jehová Shalom. Ese es uno de los nombres también muy conocido. El nombre Jehová Shalom lo que significa es el Señor es nuestra paz. Eso está en Jueces capítulo 6, versículo 24. Este nombre fue dado por Gedeón al construir un altar cuando él pensaba que iba a morir, pensaba que no iba a sobrevivir, pero Dios le mostró y le dio paz. Y es lo que hace Dios. Cuando nosotros pensamos que ya estamos sin alguna ayuda, o cuando pensamos que estamos ya a punto de fracasar, y cuando estamos a punto de entrar en depresión, en cualquier circunstancia, Dios nos recuerda que Él es Jehová Shalom, quien da paz a nuestros corazones. Amén, hermanos. Aunque las personas puedan estar tan desesperadas por la situación que vivimos y por tantas situaciones que enfrentamos, Dios nos recuerda en esta mañana que Él es nuestro Shalom. Él produce la paz en nosotros. Jesús dijo, la paz que yo doy no es como la da este mundo, porque la paz del Señor es verdadera. La paz que el Señor produce en nosotros nos da tranquilidad a tal punto que podemos estar en medio de la batalla, en medio de la guerra, y tenemos tranquilidad interior. Amén, hermanos. En este tiempo que hemos atravesado, ha sido un tiempo de incertidumbre, ha sido un tiempo de pruebas, ha sido un tiempo de desafío, pero ¿cómo hemos vivido nosotros? Hemos estado en paz, hemos tenido paz en el corazón, sabiendo que Dios tiene el control de nuestras vidas y que no nos pasará nada a menos que Él lo permita. Él es Jehová Shalom, Él nos da paz. Otro nombre que la Biblia le da a Dios es Jehová Tsidkenu, lo que significa es Jehová nuestra justicia. Eso está en Jeremías 33, versículo 16. Solo Dios, escúchame bien esto, provee la justicia. No podemos esperar la justicia perfecta de otro lado. Por eso es que el mundo está lleno de injusticia. Por eso es que el mundo está lleno de cosas malas. Y a lo bueno le llaman malo. Y a lo malo le llaman bueno. Solo hay alguien que es Jehová Tsidkenu, que Él es el que trae justicia. Y este nombre se hará tan real cuando el Señor gobierne, porque dice la Biblia que entonces habrá justicia, que entonces podrá gobernar la justicia como nunca ha existido. Solo nuestro Dios produce la justicia perfecta. Otro nombre que le da la Biblia a Dios es Jehová Sabaoth. Ese nombre Jehová Sabaoth lo que significa es Jehová de los ejércitos. Eso está en Isaías capítulo 1, versículo 24, Salmo capítulo 46, versículo 7. Lo que significa Jehová de los ejércitos es que Dios manda a sus huestes celestiales, a sus huestes de ángeles, para que nos guarde y nos proteja. Lo que Dios hace básicamente es protegernos y defendernos. ¿Recuerdan Éxodo 14, 14? El Señor dice que Él peleará por nosotros y que nosotros estaremos tranquilos. Estimados hermanos, estos nombres siguen siendo tan reales. Por eso es que vale la pena conocerlos, porque una vez que los conozcamos sabemos la identidad de Dios, la naturaleza de Dios, cómo es Dios. Amén, hermanos. Otro nombre, el número 20, Jehová Sama. Jehová Sama lo que significa es Jehová está presente. Ezequiel capítulo 48, versículo 35 menciona este nombre. ¿Qué es lo que hace referencia? Hace referencia a la omnipresencia de Dios. El domingo pasado enseñábamos de eso, que Dios está presente en todos lados. Amén. Porque ese es un nombre, además, es una de las características de Dios. Otro nombre, el número 21, es Jehová Osenu. Lo que significa es Jehová nuestro hacedor.
Eso está en Salmo capítulo 95, versículo 6. Él es el creador, Él es nuestro hacedor. No tenemos otro origen, no venimos de la evolución, no venimos de la nada, venimos de un hacedor. Y ese hacedor es nuestro Jehová Osenu. Dicen amén. Otro nombre que la Biblia le da a Dios es juez. Eso está en Salmo capítulo 75, versículo 7. También es conocido como el juez de la tierra en Génesis 18:25. Tenemos también en Miqueas 5:1 conocido como el juez de Israel. Hebreos 12:23 dice que Dios es el juez de todos. Por eso es que nosotros nunca deberíamos vengarnos, porque la Biblia dice que Dios es quien se vengará, porque Dios es un Dios vengador, dice la palabra de Dios, porque Dios es un Dios juez, es un Dios recto, y el único que hará justicia como juez es Dios. Vale la pena mencionar en esta mañana que nosotros no tenemos ese nombre. Nosotros tenemos prohibido el nombre de juez. El único que es juez, hablando en divinidad, es Dios. Él es el juez de todos. El número 23, solo son 24. El número 23, el nombre El Elyon. El Elyon significa Jehová el Altísimo. Eso está en 2 de Samuel 22:14, Salmo capítulo 9, versículo 2, Salmo 73:11, Salmo 107, versículo 11. Este nombre se deriva de la raíz hebrea para subir o ascender. Así que la implicación es de lo que es lo más alto. Cuando mencionamos el nombre el Elyon, estamos hablando de un Dios altísimo, de un Dios grande, de un Dios que está en la cima y nadie más podrá sustituirlo ni podrá sobrepasarlo, porque Dios es el único Dios altísimo. Y el último nombre que tengo acá en este escrito que se le da a Dios es Roca. Eso está en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 2. En 2 de Samuel 23, versículo 3, se le conoce como la roca de Israel. En Salmo 94, versículo 22, se le conoce como la roca en que me refugio. Y en 2 de Samuel 22, versículo 47, se le conoce como la roca de mi salvación. Y Salmo capítulo 62, versículo 7, se le conoce como la roca de mi fortaleza. Estimados hermanos, ¿cuál es la importancia de conocer los nombres de Dios? Hemos mencionado por lo menos 24 nombres de Dios. Repito, no son todos. La Biblia menciona muchos más nombres de Dios. Pero ¿cuál es la importancia? Usted podría decir, pero ¿cuál es la importancia de conocer los nombres de Dios? ¿Por qué los menciona? Si basta con decirle Dios, si basta con conocer a Jesús, si basta con tener la salvación. ¿Por qué he mencionado 24 nombres? Porque estos nombres enseñan la naturaleza, el carácter de Dios. Cuando nosotros conocemos estos nombres, nos da una idea de quién es Dios. Amén. Por eso ya cuando estamos pasando por escasez, en vez de estar renegando, estamos afirmando, tenemos un Jehová Jireh que va a proveer. Amén. Cuando estamos pasando por injusticia, nosotros decimos, tenemos un Dios que es juez y que hará justicia y que es nuestro juez de todos. ¿Ve usted la importancia de conocer los nombres de Dios? Cuando nosotros sabemos quién es Dios, entonces nosotros comenzamos a decir, Él es nuestro Padre. Ya no nos sentimos como adoptados. Ya no nos sentimos como advenedizos. Ya no nos sentimos extraños. Nosotros sabemos que Él es nuestro Padre. La Biblia le da este nombre a Dios, Padre.
porque Él cuida de sus hijos, así como cuidamos nosotros de nuestros hijos. ¿Por qué entonces le conocemos como Adonai? Porque Él es nuestro Señor. No es nadie más, sino que Él es nuestro Señor. Conocer los nombres de Dios, entendemos muchas cosas como lo que habla de su santidad. Él es un Dios santo. Y por tal razón pide santidad de usted, pide santidad de todos nosotros. No es cuestión si me parece, no es cuestión si a mí me gusta, no es cuestión de ser anticuado, es cuestión de vivir para Dios. Cuando conocemos los nombres de Dios, entonces nosotros comenzamos a entender cuál es el carácter de Dios. Así que, hermanos amados, la Biblia muestra, con esto voy a terminar, la Biblia muestra a un Dios tan maravilloso. Es lamentable que teniendo una Biblia, que yo sé que no es todo lo de Dios, la grandeza de Dios, porque Dios no se encierra con esto, como lo hemos afirmado, porque Dios es más que lo que conocemos. Entonces, ¿cómo es posible que hay personas que todavía desconocen a su Dios? Por eso esta serie ha salido y le he titulado El Dios Desconocido. Porque la gente desconoce su Dios. Se ha conformado con ser salvo. Se ha conformado con venir a los cultos. Se ha conformado con ofrendar, con diezmar, con hacer otras cosas que no son malas. Pero no se ha interesado por conocer a su Dios. ¿Cómo es posible? Había una persona que una vez me decía a mí, y lo voy a decir así, la mayoría son mayores, no es malo, esto lo dicen en todos lados. Pero me decía a mí ese hermano, yo creo que ya lo he contado, porque yo cuento las cosas varias veces. Me decía a mí ese hermano, era miembro de la iglesia: pastor, yo después de estar con mi esposa en intimidad, los dos eran cristianos, yo no puedo orar, porque me siento sucio. Y yo le decía, pero es tu esposa. Es lo que la Biblia está afirmando, es lo que la Biblia permite, pero es que no siento, me siento sucio. Eso es desconocer a Dios. Desconocer a Dios es creer que nosotros podemos hacer cualquier cosa y creer que Dios no nos está viendo. Eso es desconocer a Dios. Desconocer a Dios es tratar de estar buscando justicia perfecta en los gobernantes, en los dirigentes. Tratar de estar buscando perfección. Eso es desconocer a Dios. Por eso cuando la gente va a la política, todos afirman tener la solución. Jamás he visto a un político decir: yo no estoy seguro de lo que les estoy prometiendo. Creo que si gano a lo mejor cumplo, a lo mejor no. Jamás. Porque todos dicen que van a cumplir. Todos. Ponga atención a esto porque ya vienen elecciones. Usted es libre de votar porque es un derecho constitucional. Usted puede elegir y votar porque no es pecado y lo puede hacer. Pero escuche bien, todos dirán que van a darle solución al mundo. Cuando uno cree esa mentira del hombre, uno desconoce a Dios. Porque el único perfecto es Dios. Solo hay un reino que será perfecto, y es el reino del milenio. Nunca más ha habido un reino como ese. El reino del milenio es el mismo Jesucristo reinando en la tierra, y su reino será perfecto. Entonces, ¿vio usted la importancia de conocer a Dios? Cuando desconocemos a Dios, vamos a Dios, no al hombre. Cuando conocemos a Dios, sabemos que Él es nuestra roca. Qué importante saber que nada más nos moverá porque estamos en la roca. Cuando alguien desconoce eso, escuche bien esto, entonces le teme a cualquier cosa. La Biblia dice que nuestro fundamento para que esté sólido y para que esté estable debe estar bajo la roca o sobre la roca. Es la única manera de sobrevivir, es la única manera de estar firme.
Pero si hay gente que desconoce que Dios es la roca. Entonces, cuando vamos a los nombres de Dios, conocemos la naturaleza y el carácter de los nombres de Dios. Por eso, hermanos, en esta mañana he tratado de enseñar los nombres de Dios para que usted tenga una idea de quién es su Dios. Él es nuestro Dios. Nuestro Dios es maravilloso, que para nosotros es tan difícil poder describirlo, porque no hay una palabra, no hay una frase, no hay algo tan exacto para describir la grandeza de alguien tan indescriptible, de alguien tan grande que no podemos describirlo con nuestras propias palabras. Pero esto que nosotros conocemos en la Biblia, estas cuantas cositas que conocemos en la Biblia de Dios, nos enseñan la grandeza de nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Amén, hermanos. Nuestro Dios es maravilloso. Así que Él se muestra en la Biblia por todos estos nombres y vale la pena conocer estos nombres porque de esta manera conocemos más el carácter de Dios. Quiero decirle que hay una polémica entre si el nombre es Jehová, si el nombre es Yahweh, si el nombre es Yahvé, si el nombre es Jesús, si el nombre es Yeshua. Al final de todo, lo más importante es saber quién es tu Dios. Al final, no deberíamos preocuparnos tanto por la pronunciación del nombre de Dios, sino por conocer más a ese Dios. No peleamos nosotros, ni somos legalistas en estar reclamándole un nombre propio a Dios, porque ni la misma Biblia, ni los estudiosos, ni los grandes teólogos han podido consensar y han podido dar en su totalidad la pronunciación exacta de Dios. No lo existe hasta hoy. Así que no lo vamos a pelear, no vamos a discutir por eso. Si alguien dice que es Jehová, bueno, que así sea. Si alguien dice que es Yahweh, que así sea. Si alguien dice que es Yahvé, está bien. Si alguien dice, me quedo con las 4 consonantes, no lo voy a pronunciar, está bien. Pero lo importante es conocer más a ese Dios y que puedas conocer su carácter, su naturaleza y cómo se ha manifestado durante los tiempos y cómo se sigue manifestando hoy en este tiempo. Tenemos el mismo Dios, dice la Biblia, de ayer, el de hoy y el de siempre. Dios es inmutable, jamás cambiará, porque Él permanece para siempre. Ese es mi Dios, hermano. ¿Cuál es su Dios? Ese es nuestro Dios conocido. Por eso, cuando conocemos a Dios, dejamos de andar creyendo tonteras que la gente ha metido, locuras que la gente ha metido de Dios cuando Dios no es ese. Amén. Póngase en pie, vamos a glorificar a ese Dios. Aproveche este tiempo porque ese es nuestro Dios. No hay, escúchame bien esto, no existe una creencia fuera del cristianismo tan fuerte como la que tienen los cristianos. No existe. Fuera del cristianismo no existe. Somos los únicos a nivel del mundo que tenemos una creencia tan fuerte porque nuestro Dios no se encierra en 4 cosas. Nuestro Dios es muy amplio. Por esa razón, en esta preciosa hora yo quiero que usted adore a su Dios. Dígale cualquier cosa que sea espontánea de su corazón. Te adoramos, mi Señor, te adoramos. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Vamos, adórenlo. Aprovecha este tiempo para adorar. Aprovecha este tiempo.